Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir en esta mañana lo que es la clase de escuela dominical para el grupo de adultos y nos toca la lección número 19. Yo sé que ustedes estuvieron viendo la lección pasada, la número 18 con nuestro hermano Guillermo, que estuvo hablando de la relación que tienen los padres con los hijos. Y ahora seguimos hablando de relaciones aquí en Efesios capítulo 6. La semana pasada ya Guillermo empezó hablando del capítulo 6, versículo 1 en adelante, y hoy nos corresponde hablar del capítulo 6, pero del versículo 5 en adelante, y la lección se llama Armonía entre patrones y empleados, ¿ya? Acá en el estudio vamos a ver nosotros qué es la armonía entre el siervo y su señor, o el sirviente y su jefe, o su amo, y hay que contextualizar también. Así que vamos a leer la introducción para que podamos entender estos versículos. Dice, en esta sección de la carta que se ha enfocado en la conducta del creyente en su hogar, aparece la relación entre los amos y los esclavos, porque a menudo los esclavos eran domésticos o trabajaban en el negocio del patrón en la misma casa o cerca de la casa. Entonces, las relaciones del hogar incluían el trato entre amos y esclavos. Tenemos que entender, ¿no?, que en el contexto que se está hablando, en ese tiempo la esclavitud era algo súper común, me refiero a los tiempos de Cristo, ¿cierto? Y posteriores, los años posteriores a los tiempos de Cristo, y por muchos años después siguió el tema de la esclavitud, y era algo muy, muy común. El esclavo era visto como un bien, ¿cierto? Como parte de la propiedad de una persona, por lo tanto no tenía ningún derecho ni nada. No tenía nada que cobrar, nada que alegar, nada. Entonces, en este contexto es que había mucho abuso sobre los esclavos, sobre los sirvientes. Había mucha injusticia, habían maltratos, y cuando los creyentes de buena clase social, porque los de clase social baja no tenían esclavos obviamente, pero los que eran más pudientes tenían esclavos, sirvientes, y bueno, y cuando ellos se convierten, la misma palabra de Dios empieza a entrar en sus corazones, y su manera de tratar a sus propios siervos obviamente tiene que cambiar. Por eso es que aquí Pablo les enseña a los efesios cómo tiene que ser esta relación entre el amo y el sirviente, el jefe y sus esclavos ahí en sus casas. Dice acá que trabajaban a menudo en las mismas casas porque hacían aseo, ¿cierto? O bien trabajaban en labores domésticas. Y bueno, otros jefes o patrones también tenían trabajos afuera, ¿cierto? Cerca de sus hogares, tenían algún tipo de empresa, podríamos decir, o algún negocio, y bueno, ahí también tenían gente a su servicio. Ahora, los versículos son Efesios 6, 5 en adelante. Vamos a ir hasta el 5, 9. Efesios 6, 5, 9. Desde el 5 al 9. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, nuestro material dice, para iniciar el estudio, comparta con sus compañeros quién es el mejor patrón para él cuando usted ha trabajado, ¿ya? O sea, quién es el mejor patrón para el cual usted ha trabajado. Ahí sí. ¿Y por qué? ¿Ya? Piense usted ahí en donde está en su casa, y piense quién es el mejor patrón que usted ha tenido o que le ha tocado. A lo mejor no ha tenido muchos trabajos y ha estado por años en el mismo, pero si usted tuvo varios trabajos, se dará cuenta que un patrón es mejor que otro. ¿Y por qué es mejor? ¿Era más cariñoso? ¿Era más amable? ¿Pagaba bien? ¿Lo trataba bien? ¿Cuál es la razón por la cual ese patrón
era mejor que los anteriores. Ya piense solamente eso. Y bueno, y aquí entre los versículos del 5 al 8, dice, toma en cuenta que el versículo 5 fue dirigido a esclavos que trabajaban bajo la autoridad absoluta de sus amos, pensando en el empleado de hoy en día. ¿Qué significa en la práctica la frase obedeced con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón? No, imagínense lo difícil que tenía que ser para un esclavo obedecer a aquel patrón que lo trataba mal, que lo insultaba, que más encima no le pagaba, ¿cierto? Imagínense lo despiadado que podrían haber sido algunos patrones. Pero en el contexto de hoy día, ¿ya? En el contexto de hoy día, ¿qué pensemos? ¿Qué significa obedecer con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón? Bueno, para mí yo creo que obedecer es un acto voluntario en el cual uno se somete, ¿cierto?, al patrón o al jefe, y con temblor y temblor. Temor viene de honra, ¿cierto? Viene de respeto. También viene de temor por el cargo que tiene el jefe, que puede llegar a despedirte, ¿cierto? Pero pensemos en el día de hoy, ¿por qué hay que obedecer con temor y temblor a los amos o a los jefes en su trabajo? Porque ellos tienen la potestad de despedirlo, porque ellos tienen la potestad de dejarlo a usted sin trabajo, y tienen la potestad, ¿cierto?, de hacer lo que quieran con su contrato si usted hace mal el trabajo. Por lo tanto, hay que tener temor y reverencia por el cargo que el jefe tiene hacia el trabajador. Pero tiene que, dice, obedecer. O sea, ¿qué quiere decir con obedecer? Que es un acto, como dije antes, voluntario, en el cual uno hace caso a cada una de las instrucciones según el contrato que tenga, pero después agrega con sencillez de corazón. Por lo tanto, se tiene que obedecer en el trabajo con un espíritu de humildad. Se tiene que obedecer con sencillez. Por eso es espíritu de humildad, sencillez de corazón. No tiene que ser algo falso, sino obedezco porque estoy trabajando para el jefe, para esta empresa, y lo voy a hacer lo mejor que pueda porque soy cristiano, y con mucha humildad, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con sumisión, con sencillez. Ahora el B dice, ¿qué agrega la frase como a Cristo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el versículo dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Eso amplía mucho más el concepto, porque nos hace pensar que nosotros trabajamos quizás en una empresa, en una fábrica, en un comercio o en lo que sea, pero difícilmente nosotros estamos pensando que lo que estamos haciendo lo hacemos para Dios. Pero el sentir de esto es que Dios nos está mirando. El sentir de esto es que tenemos que dar buen testimonio ante nuestro jefe y nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, es muy importante, querido hermano y hermana, que independiente del lugar en donde trabajemos, independiente de cómo sea el jefe, que nosotros podamos ser de testimonio trabajando y haciendo las cosas como a Cristo. Porque Cristo es el que nos ve, Él es el que nos evalúa desde allá arriba y ve cómo hacemos el trabajo, ¿no? Si lo hacemos negligente, si estamos cometiendo algún pecado en el trabajo, todo eso lo juzga y lo ve Dios desde el cielo. Ahora dice, en su opinión, ¿qué clase de conducta sería no sirviendo al ojo, sino de buena voluntad como al Señor y no a los hombres? Fíjense que el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo. Nuevamente la frase de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí agrega también que no solamente hay que hacerlo con un espíritu de humildad, sino que también hay que trabajar, ya no importa el trabajo que usted tenga, pero lo que sea en lo que usted esté trabajando, hágalo como para el Señor, hágalo para Él, pensando en que Dios es el que nos ve y nos recompensa, ¿no? Por eso dice ahí, no sirviendo al ojo. ¿Qué se refiere servir al ojo? No se refiere que nosotros hacemos bien las cosas solamente cuando nos ven, solamente cuando está el superior, cuando está el supervisor, cuando está el jefe. Cuando aparece nos ponemos a barrer, cuando nos aparece nos ponemos a envasar, cuando aparece nos ponemos a trabajar, ¿cierto? Y bueno, hay un montón de ejemplos que podríamos dar. Acá dice, ¿cómo sería para un maestro, un abogado, para un mecánico, para un comerciante, para una ama de casa, para un administrador o secretario? ¿Cómo sería
si esas personas tuvieran que servir al ojo, ¿ya? Bueno, yo puse algunos ejemplos. Usted también tendrá ahí en su mente algunos ejemplos para dar. Por ejemplo, un maestro que enseña al ojo sería que el maestro da una tarea y se pone a leer el diario, una cosa nada que ver, ¿cierto? O pone a escribir en la pizarra a un alumno y él se pone a chatear, ¿cierto? En el celular, pero cuando entra el director, suelta el teléfono, le quita el plumón a la compañera y le dice, muy bien, ¿cierto? Ahora yo les voy a enseñar, queridos alumnos, qué bueno que prestaron atención. Eso sería servir al ojo, ¿cierto? Servir para ser visto, servir para agradar al director, para ganar más reputación o para hacer algo así como para ganar más dinero. También podría ser. Y la finalidad de un maestro, ¿cierto? Es enseñar. También se sustenta, pero es enseñar, que los alumnos aprendan y crezcan en conocimiento. Ahora, un abogado. ¿Cómo podría servir un abogado al ojo? Bueno, haciendo cosas bien delante del juez y haciendo truculencias o cosas ocultas por detrás. O defender la causa de una persona y no decirle a la persona cómo lo hizo. A veces los abogados tienden a hacer cosas ilícitas para poder ganar el caso. Pero eso no lo demuestran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos piensan que nadie los está viendo, pero Dios los está viendo. Eso sería, y servir al ojo, bueno, sería más que nada eso, ser recto, ser honrado, y bueno, el caso de un abogado. Ahora un mecánico, más fácil todavía el caso, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado nos ha tocado un mecánico que arregla el auto y era un fusible chiquitito que se echó a perder una ampolleta y él te dice, no, tuve que cambiar todo el telecomando, tuve que cambiar todos los cables, estaba todo mal la electrónica, así que son 200.000 pesos. Y fue, compró una ampolleta de 100 pesitos, la cambió y funcionó el auto, ¿cierto? Bueno, servir al ojo sería que el mecánico solamente trabaje bien cuando lo están supervisando. Por eso yo creo que usted, cuando va a arreglar un auto, muchas veces se queda, ¿cierto? O muchas veces cuesta tanto confiar en un mecánico, pero en el mecánico que uno no confía, se queda, ¿cierto? Y empieza a mirar, y empieza a ver, ¿y qué es lo que era, maestro? ¿Encontró? ¿Era algo fácil? ¿Por qué? Porque si uno está ahí echándole un ojo al mecánico, lo va a hacer bien, ¿cierto? Pero si uno se va, hay muchos mecánicos que, como dicen, se fue, trabajan al ojo, nadie me está viendo, así que voy a inventar que fue algo más grave. Otro, comerciante, ¿cierto? ¿Cómo sería un comerciante que trabaja al ojo? Una persona que vende súper bien y está muy activo en su trabajo porque está el jefe mirando, pero el jefe salió, se fue a comprar el diario o fue al baño y el comerciante pone un cartel de cerrado, ¿cierto? Y se pone a chatear por el WhatsApp, se pone a ver una película, la teleserie y el jefe va a volver, apaga la tele, abre el negocio y empieza a atender. Son ejemplos, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en cuanto a eso. Ahora, ¿cómo podría ser una ama de casa? Otro ejemplo, ¿cómo podría una ama de casa servir al ojo? Siendo algo que no es. O sea, es como la ama de casa que ve todo el día televisión, que tiene toda la loza sucia, un alto de ropa impresionante y todo el día la basura tirada por cualquier lado, y de repente cuando se acerca la hora de las 6 que viene el esposo, se pone a planchar, a lavar y da vuelta a la casa y como en 10 minutos la termina, ¿cierto? Llega el esposo y la esposa le dice, estoy tan cansada porque todo el día estuve lavando, planchando y haciendo aseo, ¿cierto? Ese sería un mal ejemplo, ¿cierto? Sería un pésimo ejemplo, por lo tanto la ama de casa no debe actuar diferente, no debe hacer las cosas bien solamente cuando la está mirando el esposo o cuando están los hijos, sino que debe ser una persona íntegra. Por lo tanto, a eso se refiere cuando uno sirve al ojo, o sea, hace las cosas bien mientras lo están observando. Y cuando no lo están mirando, uno hace las cosas mal, en todos los sentidos y en todos los trabajos. Y hay muchos trabajadores que son así, ¿cierto? Espero, querido hermano y hermana, que usted no sea así, ni en su casa, ni en su trabajo. Que usted haga siempre bien las cosas, pensando en que Dios lo está mirando, ¿no? Ahora el versículo 7 continúa y dice, bueno, nos faltó un caso, administrador o secretario, ¿cierto? Es alguien que podría estar jugando videojuegos y se pone a trabajar en algún proyecto cuando viene el jefe. Pero vamos al segundo, lee el versículo 9. El versículo 9 dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El Señor es Señor de todos. Ahí en el contexto los creyentes iban recibiendo a Cristo, tanto esclavos como amos.
Entonces tenemos un mismo Dios. Si somos todos hijos de Dios, si tu jefe, digámoslo así, si tu jefe es hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, tenemos el mismo Dios, la misma ley, la misma palabra. Por lo tanto, la escritura es para el jefe y es para nosotros siempre y cuando el jefe sea cristiano, ¿cierto? Entonces imagínense que en una iglesia habían jefes y siervos y estaban todos ahí congregados aprendiendo lo mismo. Entonces ellos después llegaban a la casa y capaz que los trataban horrible a los esclavos, pero delante de la iglesia a lo mejor los trataban bien. Puede ser, ¿cierto? Que haya pasado el caso, que por eso es que también Pablo tiene que hablarle a los efesios de esta manera. Para que se aprendan a tratar, ¿cierto? Y le dice, bueno, el jefe dice, y vosotros amos hacer lo mismo. O sea que lo que Pablo le está pidiendo a los siervos en cuanto a hacer las cosas bien, en cuanto a ser humilde, en cuanto al trato, hacer todo de corazón, de buena voluntad, lo mismo tiene que hacer el jefe con, ¿cierto?, el esclavo o el siervo. Ya leímos el versículo, pero fíjense, el apunte dice, en su opinión, ¿qué querría decir Pablo cuando escribió a los hermanos, haced con ellos lo mismo? Es decir, ¿qué deben tener en común el amo y el trabajador cristiano? Bueno, en común la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor. Y yo puse ahí como respuesta mía la misma regla de oro. La regla de oro es no hacer lo que a ti no te gustaría que te hagan, ¿cierto? ¿Por qué el amo va a hacer algo hacia su esclavo si no le gustaría que a él le hicieran lo mismo? ¿Le gustaría a un amo trabajar todo el día y que no le paguen nada? ¿Le gustaría a un amo que lo insultaran, lo traten mal? No le gustaría. Entonces la regla de oro es esa, ¿cierto? No hacer lo que no gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Por lo tanto, ahí entra el amor al prójimo, el respeto, ¿cierto? Y todo lo demás. Punto B, dice, la enseñanza de este versículo. ¿Cómo debe afectar la conducta del cristiano que tiene personas a su cargo, tales como tiene a cargo un jefe, un ama de casa, ¿cierto?, un gerente? Bueno, si tú tienes, querido hermano, personas a cargo, tienes que tratarla con mucho respeto, con mucho amor y ser justo. Por ejemplo, si uno tiene a cargo un jefe de una oficina, ¿ya? Al jefe de la oficina se le trata con respeto, se es justo, no se le explota, se le paga bien su sueldo, etc. Se mantiene una comunicación cercana con esta persona. Si usted tiene a cargo personas en su casa, una nana, ¿cierto? O una persona que le hace aseo, que viene a veces en la semana, o a lo mejor está toda la semana, ¿cómo la trata usted? Con amabilidad, con cariño, ¿cierto? Con cercanía, con mucho afecto, porque trabaja en su casa. Entonces esa es la forma de tratar a personas que están a cargo de uno, si es que usted en su trabajo tiene, ¿no? Después, si usted tiene a cargo de su negocio a una persona, a un gerente, es bueno tener una comunicación, un buen trato y no abusar de la persona, o sea, no exigirle que trabaje más de lo que él puede, ¿cierto? No provocarle un daño psicológico. Y bueno, siempre, como le digo a todos los jefes, ser justo también con las horas de trabajo y con los sueldos. ¿Cómo afecta este versículo a la actitud de cualquier cristiano que ocupe un puesto de autoridad? Yo creo que quedó más que claro con lo que acabamos de decir. Aplicación. ¿Cuál es la norma más difícil de cumplir para usted en el versículo 5 hasta el 8? Hermano, yo creo que usted solamente puede evaluar esa respuesta. ¿Cuál es la norma más difícil de cumplir para usted en estos versículos? Para mí es obedecer cuando el patrón es déspota, maltratador, cuando es injusto, cuando no paga bien. Ahí yo creo que es súper difícil obedecer. Pero aún así la Biblia manda a obedecer con vuestros corazones. O sea, la Biblia manda que no importa lo que pase, hay que obedecer con respeto, porque de esa forma se puede ganar también al jefe si no es cristiano. Pero es difícil cumplir ciertas normas de acá cuando ambas partes no ayudan, ¿cierto? Pero uno tiene que ser responsable con la parte de uno como trabajador. Y si usted es jefe, tiene que ser responsable con la parte de jefe con sus trabajadores. ¿Qué otra cosa? Bueno, ser humilde, ¿cierto? No devolver mal por mal. Esas cosas son difíciles de cumplir, pero se pueden. Con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo en nuestra vida se puede. En su opinión, si obedece este pasaje, ¿cómo afectará el ambiente de su trabajo? En mi opinión,
un ambiente cristiano genera mucha armonía, querido hermano y hermana. Un ambiente laboral, yo tengo la bendición de en los años que trabajé allá en la fábrica con mi papá y mis hermanos, poder tener un ambiente de armonía, ¿cierto? Digamos, a veces quizás discusiones por cosas triviales del mismo trabajo, pero nadie se ha insultado, se ha dicho disparate, grosería, y bueno, tengo la experiencia de haber trabajado con hermanos cristianos dentro de la misma empresa, y es una bendición, ¿cierto? No escuchar que el otro está hablando obscenidades, eso nunca ha pasado. Entonces hay una armonía única. Quizá usted no ha tenido quizá el privilegio de trabajar entre creyentes y trabaja en un mundo inconverso, y bueno, ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Disparates, chistes sucios, insultos, malos tratos se da. Pero si usted logra ganar a su jefe y a sus compañeros de trabajo, su ambiente laboral va a cambiar. Así que lo desafío. Hágalo. Predique el evangelio, invite a la iglesia, intente ganar a sus compañeros y a su jefe, y va a darse cuenta que las cosas van a ser mucho más llevaderas. Ahora, bueno, el último, el saber que recibirá recompensa del Señor. ¿Cómo ayuda al que trabaja bien? El versículo 9 termina diciendo, a ver, ¿dónde está el versículo 7? Sí, el versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Qué recibirá? Recompensa. Entonces, el que trabaja bien, aunque sea para su jefe inconverso, el que hace bien las cosas en su trabajo y se destaca por ser responsable, una persona de bien, ese tiene recompensa delante del Señor. Entonces eso usted también, querida hermana y hermano, lo debe motivar, ¿no? Lo debe motivar que si usted hace las cosas bien ahora en su trabajo, Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar. Y van a haber bendiciones en esta tierra y también van a haber bendiciones allá, porque el Señor juzga y ve cada una de nuestras obras. Así que es importante y nos debe motivar saber que el Señor nos está mirando y que Él nos va a recompensar según cómo nosotros trabajemos. Y lo último, el 4, y con esto terminamos. ¿De qué manera ayudaría la aplicación de estas normas a resolver algunos problemas laborales en nuestra sociedad? Créame que muchos problemas se solucionarían si es que nosotros tuviésemos líderes y compatriotas creyentes, ¿no? El amor de Cristo lo cambia todo. El amor de Cristo y la palabra de Dios lo cambia todo. Habría una armonía única, habrían otro tipo de leyes. Yo creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos como sociedad son a causa del mismo pecado, son a causa del orgullo, de la vanagloria, de la ambición, del amor al dinero. Entonces, si nosotros cumpliésemos con esta palabra, si los jefes fueran buenos cristianos, o si los jefes fuesen hijos de Dios y los trabajadores hijos de Dios, habría mucho menos problema. Y si este gobierno y cualquier gobierno tuviese líderes creyentes, hijos de Dios, también podrían influenciar para que las personas recibieran a Cristo. Imagínense, póngase a imaginarse nomás de forma ficticia una nación, todos hijos de Dios. Líderes, políticos, policías, estudiantes, todos hijos de Dios. Sería algo muy diferente. No existirían los problemas que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Así que espero que haya sido de mucha bendición. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por esta clase de escuela dominical para cada uno de nosotros los adultos. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice a los hermanos que trabajan, bendice a los hermanos que son obreros, trabajadores, siervos en sus trabajos, Señor, para que ellos puedan mostrar un ejemplo de vida cristiana delante de sus superiores y mostrar un ejemplo de vida cristiana delante de todos sus compañeros. De esta forma, Padre, poder tener mayor armonía, poder ganar para Cristo a otros. Y te pedimos por aquellos hermanos de nuestra congregación que no solamente trabajan como empleados, sino que también son jefes, que tienen personas a cargo en sus trabajos, que también toque sus corazones para que esta palabra también les sea de beneficio y de ayuda para que ellos puedan ser justos, amables y bondadosos también con las personas que trabajan bajo su empresa, Señor. Gracias te damos por esta palabra, bendice nuestras vidas,
En nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga.